Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos otra vez desde la cabina de Voces Comunicación aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy tenemos un programa muy interesante porque nos acompaña el doctor Juan Carlos Sánchez Velasco. Él es ginecobstetra, colposcopista, experto en patología vulvar, pionero en México en láser fraccionado y radiofrecuencia en ginecología. Este es un tema que tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué son mitos y realidades de láser y de dispositivos basados en energía para uso y aplicación en ginecología. Te recuerdo que nos puedes escuchar por Spotify, en Doctor Córdoba Entre Amigos, en Facebook, en este mismo canal, y el programa lo subimos a YouTube. Me gustaría que en YouTube, si te gusta, te suscribas y nos des un like. Queremos llegar a completar lo que se nos solicita en YouTube Health para poder estar subiendo estos programas de salud y salud especializada, medicina especializada, y que todos ustedes tengan al alcance. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en esta invitación que te hicimos para hablar de este tema de energía, dispositivos de energía basados en ginecología, el láser y otras energías que se pudieran usar. Al contrario, gracias a ti, Roberto, por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir esto contigo y con tu auditorio. Es una etapa diferente. La ginecología, igual que la dermatología, evoluciona. No nos podemos quedar en lo que se hacía, como comentamos hace unos minutos, en lo que se hacía en el siglo pasado. Estamos en una cuarta parte del siglo XXI y eso corresponde a que hay mucha tecnología, mucha innovación. Igual que los celulares, nuestros equipos también evolucionan año con año. O sea, mejora el software, mejora las energías, y es justamente lo que hacemos: aplicar lo que en un principio era dermatología, aplicarlo a ginecología. Muchas veces todavía está un poco mal visto que uses un láser en ginecología, que es una radiofrecuencia en ginecología, pero cuando los usas en dermatología, que usan 24, 25 diferentes tipos de dispositivos basados en energía para la salud dermatológica, no está mal visto. Y cuando lo traemos a la ginecología, resulta que sí está mal visto y es incorrecto. Fíjate que, si recordando, el láser se empezó a utilizar aquí en Monterrey allá por 1980 y tantos. Era láser CO2, había el Yang también para usarse para tratamientos de endometriosis, y luego esto se fue dejando hasta que empezó otra vez a empezar a usarse estas energías de dispositivos para aplicación en ginecología. Correcto. El láser en ginecología a nivel global empezó a usarse en 1962, justamente como láser ablativos, tratando las patologías asociadas al virus del papiloma humano. Como bien dijiste, en los 80 llegó los láseres a Monterrey y era una tecnología muy complicada que requería que tuvieras un técnico, un ingeniero especializado que te fuera guiando de la mano para hacer estas cuestiones quirúrgicas. Era muy engorroso, lento, y eran láseres muy lentos, y no cualquiera podía entrenarse en esta situación. Hubo el gran advenimiento en urología, los láseres neodimio, en este caso eran los láseres tulio, que eso sí se quedaron. Los urólogos tenían una gran ventaja sobre los ginecólogos, porque el láser tulio se quedó en procedimientos como hiperplasia prostática y lo siguen utilizando hasta en la actualidad. Como tú bien dices, el láser de ginecología regresó en los 2000. Yo tuve el primer contacto con un láser alrededor del 2006-2008 en la oficina del doctor Tofik, justamente con un láser Continuous Wave o CW para hacer ablaciones de una lesión residual de virus del papiloma, una displasia de bajo riesgo residual. Y por eso es que el doctor me hizo el favor de atender a esta paciente y me quedé apasionado, enamorado de esta tecnología. Por eso es que evolucionamos y fuimos los primeros en México a traer un láser CO2 fraccionados. Fíjate, qué bueno que hablas de esto, ¿no? De lo que son los láseres o dispositivos de energía aplicados en ginecología. Se empieza a usar esto. ¿Y cuáles serían las enfermedades? Nosotros los conocemos como patologías que son susceptibles para empezar a usar este tipo de energía. Hay una gran gama de enfermedades o de patologías, como llamamos los médicos, Pero antes me gustaría darte un punto de entrada. ¿Cuántas tecnologías tenemos? ¿Podemos Sí, claro. Okay. Esa es la idea que empezamos con los láseres. Primero tenemos láseres ablativos, dentro de los cuales vamos a tener un láser CO2, un láser diodo. Tenemos láseres no ablativos, un láser herbio, un láser neodimio.
que son láseres que no van a hacer quemaduras, no van a hacer ablación, simplemente va a penetrar la energía. Ok, tenemos ahora, después de eso, tenemos láser CO2, tenemos los láseres híbridos, que son dos diferentes plataformas o longitud de onda, como lo llamamos nosotros, en las cuales uno dispara calor y otro hace ablación, lo cual permite mejorar todavía los tratamientos. Después brincamos a las radiofrecuencias. ¿Por qué se llama radiofrecuencia? Porque el espectro, la longitud de onda está similar a las ondas de radio que utilizamos aquí también. Muy bien. Y esta tecnología, ¿qué va a hacer? Va a calentar los tejidos a cierta temperatura controlada, que va a ocasionar que el cuerpo reaccione como si lo estuviéramos dañando. Pero estamos haciendo un daño controlado. No vamos a ir más allá de lo que va a causar una cicatriz. Simplemente vamos a activar los factores de crecimiento, los factores regenerativos. Tenemos radiofrecuencias monopolares, bipolares. En la actualidad, al igual que los dermatólogos, las radiofrecuencias fraccionadas, que son increíbles para estos procedimientos. Pero no nomás nos quedamos ahí. También tenemos electromagnetismo focalizado para contracción de los músculos del piso pélvico. Lo que tenemos HIFU, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, justamente para hacer dos ondas de ultrasonido que chocan, convergen y estallan dentro de la grasa vaginal, sí. Justamente. No me gusta mucho esta tecnología, es nada más mencionarla, esta última en particular. Y tenemos ahora sí que los equipos basados en energía, el electromagnetismo, la estimulación eléctrica muscular para contracción enérgica del piso pélvico y para reentrenamiento de la placa mioneural. Ok, esos son los dispositivos basados en energía que aplicamos en ginecología en la actualidad. O sea, son bastantes. Hay mucha gama y pues, es difícil tener todo en un mismo lugar, en un consultorio pequeño. Pero para eso hay centros especializados. Ahora sí, volvemos a la pregunta que me hacías. ¿En qué enfermedades? Pero fíjate, antes de esto, tú mencionabas ablación. Si puedes describir bien lo que es una ablación, porque hay gente que está en el público y que de repente va a decir, ¿y qué es una ablación? Porque si está hablando de láser que puede quemarse, que puede destruirse, ¿qué viene siendo una ablación? Excelente, muy bien. Dentro de los láseres ablativos, principalmente el láser CO2, tenemos que el láser CO2 es un tejido que es una energía que emana de un equipo y que llega al contacto con el tejido. Este tejido va a evaporarse. Anteriormente solo había algo que se llama el continuous wave o láser continuo, que la energía chocaba al mismo tiempo, en forma continua, y esto ocasionaba una gran absorción de energía y una quemadura. En la actualidad, esos láseres continuos, digamos que quedan ya casi en desuso, salvo algunas aplicaciones específicas. En la actualidad tenemos láseres que pueden disparar 200 veces por segundo o más aún, lo cual entre ciertos disparos hay relajación de temperatura. ¿Y qué hace esa ablación? Simplemente, a diferencia de un electrocauterio, en el cual seguimos quemando, cauterizando y quemando el tejido, absorbiendo energía, carbonizando a más de 300 grados centígrados, en un láser moderno no. Un láser va a tocar y simplemente va a evaporar el tejido superficial. Y si acaso deja una leve calor residual que sirve como termoestimulación. En vez de absorber una gran cantidad de energía, son pequeñas cantidades de energía de forma continua, lo cual permite hacer una evaporación controlada, justamente donde queremos que el tejido desaparezca. Fíjate, esa es una terminología muy, muy clásica de láser, evaporación del tejido. Es lo que va a suceder con el tejido ahí, y esto es lo que va a ocasionar la curación de la lesión, ¿no? Va a ser esto. Y entonces, al hacer la curación de la lesión, regresamos a la pregunta: ¿cuáles son las enfermedades o patologías que se vienen usando para este tratamiento? En ginecología tenemos una gama amplia de patologías o enfermedades. Primero que nada, los láseres ablativos desde un principio fueron para lesiones de bajo o de alto grado asociadas del virus del papiloma. Llámele condilomas planos, condilomas acuminados, lesiones bajo grado, lesiones de alto grado, cánceres cervicales, vulvares o perianales de bajo grado, in situ, o sea, localizados en ese entorno. Fíjate, aquí hago yo una interrupción. Lesiones epiteliales de bajo grado. Es importante mencionarle a todos los pacientes, principalmente mujeres, que estas lesiones las obtenemos por medio del resultado de un Papá Nicolau. Ok, por supuesto. Es un tema muy aparte. Nos podemos llevar una hora y media hablando de este tema. Pero es importante mencionarles porque van a decir lesiones de bajo grado. ¿Y cómo son lesiones de bajo grado? Bueno, son obtenidas por el reporte que nos da la citología, y es importante que ellas como mujeres acudan a hacerse esta revisión para cuando se tiene una lesión tener un tratamiento.
Por supuesto que sí. O sea, la gran ventaja que tenemos los ginecólogos es que tenemos una gran cantidad de pacientes cautivas en este tipo de procedimientos. La paciente necesita una revisión anual siempre, sí o sí. No nada más para descartar el BPH. Hay muchas otras patologías o enfermedades que están asociadas a la zona íntima y que son fácilmente diagnosticables. Primero, un Papa Nicolau anual o bianual, mínimo en una paciente que tenga una pareja continua, es algo que debe practicarse. Simplemente se coloca un cepillito especial en el cuello de la matriz, se hace un pequeño giro y esto se manda a un citólogo. El citólogo nos va a decir si las células del cuello de la matriz o del cervix son normales o son anormales. Si son anormales, puede decirme que tiene un ascus, que es una lesión que digamos que no encaja entre malo o bueno, simplemente es una lesión que hay que seguir vigilando. Puede ser una lesión de bajo grado en la cual dices que ya la célula cambió, que es una célula que está propensa a desarrollar algo, más sin embargo también de que desarrolle algo malo a que regrese, lo más probable es que regrese a la normalidad. Cuando tenemos ya una lesión de alto grado, lo más factible es que con el transcurso de los 5 o 10 años esta patología evolucione a un cáncer de cuello de matriz. ¿Quién se debe morir de cáncer de cuello de matriz? Nadie. O sea, es una patología que es totalmente curable, tratable y nadie debe fallecer o nadie debe evolucionar. Más sin embargo, nosotros como médico adscrito al Hospital 23 de Ginecología, desafortunadamente me sigue viendo, año con año sigo viendo pacientes que llegan jóvenes, 40, 43 años, que llegan con cánceres muy avanzados. Y esto es simplemente algo nefasto, una mujer que trunca su vida por no haber acudido a una revisión sencilla, fácil, molesta, pero indolora. Sí, entonces son lesiones de bajo grado, condilomas acuminados. ¿Qué otras lesiones son las que podemos encontrar? Estamos hablando de que los láseres son ablativos, ¿sí? Estas lesiones son evaporativas. Hay otras lesiones como moluscos contagiosos, como fibromas, como ulceraciones. Hablando de la cuestión cosmética, también se puede desarrollar por esa índole. Sí, fíjate. Y aquí lo importante es que la paciente tenga la conciencia de que tiene que estar revisándose y si ve alguna alteración en la piel de sus tejidos, es poder acudir para ser diagnosticada y en dado caso poder llevar a cabo un tratamiento de estos. Hay una gran gama de dermatología ginecológica. Eso es algo importante. Es importante acudir a un ginecólogo y si el ginecólogo no tiene toda la experiencia porque es algo, digamos, casi ya de su especialidad, ver la dermatología vulvar porque hay infinidad de lesiones, granos, verrugas, ulceraciones, que no todas son iguales y muchas se parecen unas a otras. Tenemos psoriasis, tenemos herpes, tenemos lesiones como vitiligo, tenemos otras lesiones como psoriasis, líquen, sea plano, plano, simple o atrófico, y son patologías que se pueden tratar con crema, con esteroides o con con tecnología basada en energía. Si te recuerdo, estamos en vivo aquí por Facebook para que si quieres nos puedes hacer alguna pregunta. Aquí Fernando García, que está en Radio Control, nos puede pasar un saludo a Anso Slu, Santiago Montaño, Diana Telles, al doctor Torres Facundo, Becky Moreno, Iván Hernández, Sandra Elba Delgado, Mike Mata, Mine Medina te manda felicitar al doctor, así como Sandra Elba Delgado, muy excelente, Luis García, excelentes doctores con un excelente tema. Gracias, Luis. Pues sí, estamos en esto, ¿no? Hay muchas más patologías, no nada más las ablativas. O sea, ¿qué vive la mujer? También la incontinencia urinaria. Llámala incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando se sale al toser, al reír, al brincar, al estornudar durante las relaciones íntimas. Cuando tenemos incontinencia de urgencia, cuando esta paciente siente que va al baño y ya no alcanza. Es aquella paciente que va en carretera y tiene que llegar a cada gasolinera a orinar. Todas estas patologías son susceptibles. Si no respondieron a un tratamiento por atrofia, son susceptibles a un tratamiento con tecnología y les va de maravilla. Fíjate qué bueno que hablas de esto, porque podemos entonces estar dividiendo lo que viene siendo la dermatología ginecológica, que viene a ser todo el área externa de la piel, de las mucosas, y luego una patología funcional de la mujer, donde el piso pélvico está con alteraciones, con mala función, y aquí se puede también usar energía. Por supuesto, la energía es maravillosa para el piso pélvico, y no nada más los láseres. Teniendo en cuenta, los láseres van a entrar a 1.5 milímetros, no van a llegar más allá. O sea, si me dices el láser va a curar una incontinencia urinaria, no, te va a mejorar.
Si quieres decir, vamos a tener el estándar de oro para una incontinencia en un área de esfuerzo, sigue siendo la cintilla medio uretral sin tensión. Ok, pero de que estás en un rango para una cirugía y que no, la verdad, la tecnología es maravillosa, y sobre todo las tecnologías que hacen contracción del piso pélvico, las energías que, como el ultrasonido focalizado, principalmente lo que es el electromagnetismo, y mucho mejor aún, las contracciones musculares eléctricas guiadas por corriente directa, que van a englobar todo el piso pélvico, la región perineal, anal, y también van a hacer la estimulación de la inervación, no nada más los músculos, sino también la inervación va a tener una bioestimulación, y esto va a ser un biofeedback para nuestros pacientes para que aprendan verdaderamente a hacer contracciones de piso pélvico, aunado a una maravillosa radiofrecuencia que te va a llegar a los 4, 6 o inclusive hasta los 7 milímetros de profundidad. Ahí sí vas a tener una mejoría del piso pélvico, pero también del epitelio vaginal, malamente llamado mucosa vaginal, porque no es mucosa, es un epitelio vaginal estratificado, no queratinizado, y es por eso que los láseres pueden batear un poquito en entrar, porque tienen mucha humedad. En las pacientes secas o viejitas o menopáusicas está seco el tejido, por lo tanto tenemos que estimular. Más que un láser, yo me iría lejos por una radiofrecuencia. Y aquellas pacientes que tuvieron un parto, que tuvieron lesiones del piso pélvico, quedaron con elongación de vagina, me iría con una radiofrecuencia que encaje. Igual que el Morpheus en usan los dermatólogos, tenemos esa tecnología y vamos a retraer nuevamente ese epitelio vaginal aunado a una contracción enérgica de los músculos que vamos a causar una hipertrofia. Tanto una hipertrofia, una hiperplasia, o quiere decir más células musculares y más grosor de las células musculares, los cuales pueden inclusive compensar ciertas lesiones de los músculos del piso pélvico, especialmente del elevador del ano. ¿Cuándo sí y cuándo no? Cuándo sí y cuándo no. Cuando la paciente es candidata a una cintilla medio uretral, la cirugía, eso no cambia. Aquella paciente que no la requiere, pues no. En redes sociales hay muchos mitos de que llega, te pongo el ultrasonido, te pongo el láser y te vas a ir curado de la incontinencia. No es cierto. El láser funciona, sí, incontinencias leves, moderadas, nos va a ayudar. Pero nuevamente, una sesión no, 2 sesiones tampoco, 3 puede empezarnos a ayudar. Pero los artículos nos van a hablar que para que un láser sea efectivo, van a ser de 3 a 5 sesiones verdaderamente, con intervalos de entre 4, 6 y 8 semanas entre cada sesión. Y para eso tiene que ser evaluada y valorada por supuesto por un ginecólogo, con una persona con especialidad, con experiencia en este caso, porque como dices tú, en los mitos y realidades de las redes sociales, pues cualquiera puede tener un aparatito, comprarlo en China y traérselo para actuar. Tienes un tema muy importante. La gran inmensa mayoría de los láseres que existen en México son láseres chinos. Y no digo que los chinos sean malos, sino que la gran inmensa mayoría son de muy baja calidad y no son certificados. ¿Qué le recomendaría primero a una paciente si me están ofreciendo? Uno, ya me evaluaron, me dijeron que tengo una patología que es susceptible a tratamiento con un láser o una radiofrecuencia. Asegurarme que el doctor tenga verdaderamente experiencia y que tenga un equipo que está certificado, avalado por COFEPRIS o por FDA mínimo, y no que diga registro en trámite. No, que tenga un aval y que la máquina tenga atrás su NOM que diga este equipo es certificado para hacer estos tratamientos. Tal cual. Si no, ni gasten su dinero ni comprometan su salud. Recuerda que en 2018 FDA lanzó un warning en el cual decía que los láseres podían causar daño, y justamente se refería a todos estos tipos de tecnologías de mala calidad que son lentos. Porque me dices, un láser, un coche sirve igual, un Volkswagen sirve igual que un Ferrari. Si lo dices para llevarme a un lugar, sí me sirven para lo mismo. Pero si me dices a la velocidad que necesito, no sirven para lo mismo. Y en láser, la velocidad, la energía la velocidad y entregarme la energía exacta es muy importante. Sí, tienen que ser muy bien registrados para poder tener un éxito en el tratamiento, y más que todo, siendo valoradas bien, dándose un diagnóstico adecuado. Esto nos va a dar el resultado en el tratamiento excelente. Correcto. ¿Verdad? Ahora, hay certificaciones. Desafortunadamente, la gran mayoría de las certificaciones para tratamiento láser te la da alguien que hizo un curso y que por 3 días ya te dice que sabes usar 5 o 7 equipos diferentes y más que suficiente para que hagas eso. No es cierto. Te lleva años de entrenamiento. Envidio a los dermatólogos que tienen la CILAT, que tienen meses y años de entrenamiento en cada una de estas tecnologías. Yo tuve que entrenarme en el extranjero y parte en México para poder hacer esto que realizamos en México y en Monterrey. Sí. ¿Tú estuviste en estudios en Francia?
en láser en ginecología en Hoppedale, en San Rafael, en Milán, Italia. Láser dermatológico con el doctor Paolo Bonan en Florencia, Italia. Correcto. De 24 años adscrito, y has estado realizando ginecología regenerativa y funcional y estética como panelista internacional y nacional, ¿verdad? Así es. Entonces, esta experiencia que tú tienes, pues nos habla de que el manejo de las pacientes tiene que ser bien evaluado, bien consensuado para poder ofrecer el tratamiento adecuado y no tener alguna complicación. Aquí entrarían las controversias. ¿Cuáles son las controversias de el manejo de estas energías? Uno, para empezar, ya dijiste, es un centro especializado, un centro que no nada más tenga un CO2. Cualquiera puede tener un láser CO2, muchos lo tienen y son bienvenidos, excelente. El que tenga un láser de buena calidad, muy bien. Pero para decir que eres un centro especializado en piso pélvico, no basta simplemente con tener una fisiatra que te va a dar masajes del piso pélvico. Necesitas una gran gama de tecnologías para poder conllevar mejoría, tanto atrofia, lesiones de piso pélvico, lesiones musculares, dolor. Es algo importante. Una gran gama de mujeres, una gran cantidad de mujeres sufre de dolor. No todo es vaginismo, no todo es vulvodynia, no todo es vestibulodynia. Hay una gran cantidad de patologías asociadas a dolor y esto nos ayuda. Tenemos con qué tratarlas justamente. O sea, ya no están solas. O sea, que la paciente puede tener dolor en el área genital y ella debe de atenderse. Debe tener incontinencia, que se le salga la orina, y debe tener tratamiento, debe ser revisada. Debe tener ardor, debe tener algunos cambios, se debe sentir flácida, que algo le pesa. Y todo esto son pacientes que tienen un buen pronóstico para un manejo con este tipo de tratamientos. Por supuesto que sí. En 2014 la terminología cambió de atrofia vaginal a síndrome genitourinario o urogenital. ¿Y por qué cambió? Porque atrofia era algo muy vago. Okay, ahora, todo lo que causa dispareunia, dolor durante la vida íntima, todo lo que causa comezón o ardor, ¿es lo mismo? No. Hay una gran cantidad de enfermedades que son susceptibles de revisión. Dermatitis por contacto, dermatitis liquenoide, propiamente la atrofia vaginal, el envejecimiento vaginal, lesiones de piso pélvico, lesiones musculares, atrapamiento del nervio pudendo. Hay muchas enfermedades que primero tienen que irse descartando una a una hasta llegar a descartarlas y decir, es esto nada más. Y en base a eso, ahora sí, sugerirle un tratamiento. No siempre de primera instancia, y verdaderamente no es la primera instancia hacer un tratamiento médico, un tratamiento láser o un tratamiento de radiofrecuencia. La primera instancia siempre van a ser en la atrofia los estrógenos, ¿okay? Y lejos del estrógeno quino, el estradiol verdaderamente. Y si eso se corrige con estradiol, bienvenido. En pacientes que tienen dermatitis, primero es una dermatitis atópica o un líquen esclerosante o un atrófico, principalmente con esteroides de muy alta potencia. Si las pacientes no responden a estos tratamientos, ahora sí les podemos ofrecer otras cuestiones de tratamiento. Aquellas pacientes que tienen ya la menopausia y que no les gusta ponerse lubricantes o no les gusta ponerse humectantes, o que simplemente no quieren estar usando un estrógeno cada 2-3 veces por semana, se les puede dar un tratamiento láser, de preferencia radiofrecuencia, no invasivos, una vez cada año, cada 2 años, y la paciente va a tener tono muscular, elasticidad, humedad, y va a disfrutar de su vida sexual. ¿Cuánto? 80, 90 años. La verdad, tener es diferente. Tener una paciente que llegó a la edad con estos dolores, la vas a mejorar de una forma muy importante. Pero cuando tienes un paciente en los 40 años que empieza esta etapa de climaterio en menopausia y que empieza a darle un tratamiento, verdaderamente vas a permitir que esa señora llegue a plenitud, 40, 80 años más, a los 50, 60, 70 años, disminuyendo la posibilidad de una incontinencia, disminuyendo la posibilidad de dolor durante la vida íntima, sino al contrario, disfrutando el placer sexual con su pareja. Fíjate, de lo que tú estás hablando es muy importante porque se ofrece en las redes sociales pues un sinfín de tratamientos, pero tú lo dijiste muy claro. Puede ser un atrapamiento del nervio pudendo, puede ser una lesión en la mucosa, puede ser, o sea, hay diagnósticos que se tienen que realizar. No solamente tengo la oportunidad de ir a tratarme y voy a recibir un tratamiento y voy a estar bien. Primero hay que hacer el diagnóstico. Ya con ese diagnóstico vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento adecuado para la paciente. 2, el rango de edad. Mucha gente cree que es solamente
gente que ya está en la transición de su menopausia, en la menopausia. Hay gente joven que tiene estos problemas y me gustaría que si los están escuchando en este programa, lo compartan con sus amigas para que sepan que todas tienen tratamiento. Puede ser gente de 20 y tantos años, de 25, 26 años, 30, 40 o gente mayor la que puede tener estas lesiones y puede ser apta para este tratamiento. Tú en tu experiencia nos podrás decir. Hemos tenido posibilidad de atender inclusive niñas muy pequeñas que tienen patología principalmente dermatitis atópica o líquen esclerosante. Uno piensa que el líquen esclerosante lo que nos enseñan es que se va a presentar en la menopausia, en la perimenopausia. No es cierto. Se presenta en mujeres jóvenes que se han ido acostumbrando a tener una mala calidad de vida, que se han ido acostumbrando a sufrir con la sexualidad, que cada vez que tienen intimidad es como si las estuvieran encajando una daga en esa zona. En cambio, cuando las diagnosticas, que les das una posibilidad de tratamiento, y lo primero, como tú dices, bienvenido, primero hacer un diagnóstico, ¿okay? Y luego irnos por el tratamiento más suave y que funcione en la gran mayoría de los casos. No irnos de primera instancia, como te dicen en las redes sociales, ven y yo te curo, te meto el láser y te curo inmediatamente, te vas a ser feliz y contenta. No es así. Hay que hacer un buen diagnóstico, una anamnesis, o sea, una historia clínica adecuada, factores de riesgo, factores asociados a la enfermedad, a la familia. Y ahora sí, si no responde los primeros, como todo, tenemos una lista de pasos a seguir. Si no me responde con una terapia fácil, suave, económica, pues vamos escalando. Y si tenemos que llegar a las tecnologías, llegamos a las tecnologías. Pero no es la primera instancia siempre. Sí, esto es muy claro. Me gustaría que la gente que lo escuche, que lo pueda compartir con todas las demás posibilidades de mujeres que tengan este problema y que sepan que hay una verdadera razón para atenderse y una oportunidad para un tratamiento adecuado que les va a favorecer mucho. Te recordamos que estamos en vivo. Santiago Montaño, buenas tardes, saludos y felicidades por el programa, y al doctor García. Tema muy, muy importante, muy interesante. Qué bueno. Interacción con tejidos. Okay. Háblanos cómo es esta interacción con los tejidos. Muy bien. Cuando estamos trabajando con tejidos secos, atróficos, los láseres no van a penetrar de una forma impresionante. O si usamos un láser que sea muy lento, va a absorber mucha energía y vamos a causar quemaduras. Me ha tocado pacientes que sufren quemaduras por láser. Llegan pacientes con una lesión tan sencilla como moluscos contagiosos, que muchas veces son autolimitadas, y los médicos pues compraron un láser y lo quieren desquitar y utilizan un láser con una sobreenergía, y lo que van a hacer son quemaduras de tercer grado de una forma impresionante. Y eso pues hay que solucionarlos. Muy bien. Por lo tanto, hay que saber que los tejidos secos se absorben más energía. Los tejidos húmedos, principalmente en los láseres ablativos como el CO2 o el herbio, la dificultad es que penetre. Porque si yo pongo una gota, más lo hemos hecho, un huevo, la que pones un huevo y pones el láser directamente a disparar, el láser fraccionado, se va a quedar en la superficie. Nunca va a llegar a la yema del huevo. ¿Por qué? Porque esa humedad, ese agua, es el objetivo del láser. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, hacer un aseo de la cavidad vaginal, o sea, secar todo, y ahora sí, si tenemos un CO2, un nervio, pues ahora sí, hacer nuestro procedimiento. Y si vamos a usarlo 2 o 3 veces en ese mismo paciente, entre procedimiento y procedimiento, tratar de secar las secreciones naturales que van a haber. Porque si no, yo sigo haciendo mi procedimiento y sigue generando ese escurrimiento, esa endolinfa, pues no va a llegar a ningún lado y no va a tener ningún resultado. Por lo tanto, sí hay que tener un entrenamiento adecuado y ser honestos que se puede hacer. Pero también tener en cuenta que podemos causar daño. Por eso fue el warning que se lanzó en 2018, porque vea, láseres de baja calidad y médicos no entrenados que estaban haciendo daño a los pacientes. Por lo tanto, debe haber un médico, primero que nada, científicamente entrenado, no como un chango de supermercado, sino que debe saber qué está haciendo, qué tecnologías tiene. Y ahora sí, cómo va a interactuar con los diferentes tejidos. No es lo mismo atender el cervix, que tiene quistes de Nabot, el cervix que tiene una lesión de bajo o de alto grado. No es lo mismo atender una vagina seca por atrofia, por menopausia, o seca porque estuvo sometida a un tratamiento de radiación por un cáncer de cervix u otras patologías, o porque está tomando un tratamiento que tuvo cáncer de mama y está tomando un tratamiento antiestrogénico, lo cual va a secar de una forma impresionante la vagina en una gran cantidad de estos pacientes. No es igual. ¿Okay? Y no vas a usar la misma tecnología para todos. Por lo tanto, un centro que va a tratar a estos pacientes es un centro que debe contar
con 3, 4, 5 láseres, con 2 o 3 radiofrecuencias, con otras tecnologías y hacer sinergias. No es nada más, yo te pongo un láser CO2, o sea, tenemos un láser CO2, lo vamos a combinar con un láser híbrido o lo vamos a combinar con una radiofrecuencia bipolar y aparte podemos usar factores de crecimiento. Hay muchas cosas que usamos en la actualidad. Ya no es todo equipo basado en su energía. Hay sinergias, que es lo más interesante. ¿Qué es una sinergia? 1 más 1 suma 2. 1 y 1 nomás sigue siendo 1. Uh-huh. Uno solo no puede, pero si tenemos la oportunidad de tener algún otro tratamiento con otra energía, nos va a dar un resultado fabuloso. ¿Qué podemos hacer nosotros para esta información que llega por las redes? Y pues la verdad no habla mucho de la cuestión médica, especialista, científica, de que se ofrecen este tipo de tratamiento a todo público. Yo creo que debes de comentarlo primero con tu ginecólogo y verdaderamente ver qué opina, porque la gran mayoría de lo que hay en redes sociales, yo lo poco que he publicado en redes sociales justamente ha sido para corregir lo que están diciendo. No sé si sean médicos o no sean médicos. Por ejemplo, algo muy común es: te hago una labioplastía láser. No tienes idea de la cantidad de mutilaciones que hemos visto justamente porque médicos sin entrenamiento están haciendo esta situación. Y no nada más es cortan como si estuvieran con un láser que están, no sé, cauterizando, quemando de una forma horrible. Yo lo veo y me da pavor. Simplemente deben ser cortes nítidos, mínimos, con mínima energía y conservando la gran mayoría de la piel. Y sobre todo dando algo estético pero funcional, no algo que le vaya a causar dolor. Porque me las mandan mutiladas y ahora sí tenemos que pasar 4 a 5 cirugías diferentes para regresarlas a lo que eran. No es justo. Y esto nuevamente que te digan, es indoloro, sales caminando, sales riéndote, jejeje. No es cierto. Si alguna paciente se ha operado de los senos, sabe que va a estar un mes con molestia. Imagínate cuando te operan tu zona íntima, que te estás moviendo, que estás caminando, que te mueves en la cama por un lado para otro. Por supuesto que incomoda. O sea, es una cirugía bien hecha, muy bonita y que le da una gran autoestima a la paciente. Pero seamos honestos, va a molestar por unos días, por unas semanas. Pero al final los resultados deben ser, por un médico bien entrenado, deben ser maravillosos y aumentar tu autoestima y sin detrimentar tu sensibilidad sexual. Sí, qué bueno que mencionaste esto porque hay mucha gente joven que trae el problema de que quieren una cirugía en el área genital por unos labios menores muy grandes, muy hipertróficos y pueden caer en cualquier lugar y van a tener unos daños importantes, unas secuelas más abrasivas. O sea, no todo es cirugía. O sea, hay muchas tecnologías. En ocasiones, pacientes en mediana edad, 30, 40 años, tuvieron 3, 4 embarazos y tienen deflación de los labios menores, algo que le llamamos lipodistrofia. No forzosamente es cortar los labios. En ocasiones simplemente, igual que la cara. Se me cayó la cara porque pues ya no tengo tanto colágeno. Bueno, hay tecnologías que me ayudan a tensar ese entorno. Muy bien. Y ahora sí que hay que ser honestos con nuestros pacientes. Sí, por eso te mencionaba esto de las redes sociales para que la gente que nos esté escuchando... Digo, en las redes sociales hay infinidad de tratamientos. Como dicen, tienes incontinencia urinaria, ven y te curo en este momento. No es cierto. Primero tienes que diagnosticar qué tipo de incontinencia urinaria y ahora sí ver la cualidad de cada paciente. Hay pacientes que vienen con atrofia, pero no nada más en la menopausia. Como tú bien dijiste, o sea, y tú como ginecólogo lo has visto, llega tu paciente, tuvo su nacimiento, tuvo su parto, tuvo su cesárea y llega a su revisión a los 40, 50 días para su toma de Papa Nicolau. ¿Qué te va a reportar? Atrofia puerperal. ¿Qué es? Pues que no ha estado con estrógenos la señora por mucho tiempo. Ok, y al igual que en la menopáusica, le repongo estrógenos vaginales. El estrógeno solo tiene receptores en el epitelio, no tiene receptores en la parte después de la lámina basal, abajo del epitelio de la capita de la piel, no hay receptores. La grasa sufrió, los tejidos conectivos sufrieron, el colágeno sufrió. Ahí sí, estos pacientes sí son muy susceptibles a un tratamiento láser o radiofrecuencia principalmente para volver a tensar. Y esos son pacientes, un gran nicho de pacientes que se van a quedar con dolor durante la vida íntima. Y al contrario, si le das un tratamiento oportuno y correcto, la gran mayoría va a responder con cremas. Hay que ser honestos, va a responder con estradiol. Pero si no, pues, ofrécele un tratamiento que le va a ayudar a tener una vida sexual y matrimonial maravillosa. Muy importante que se lleve a cabo este tipo de manejo para esa comunicación, esa comunión que se debe tener con la pareja y que sea una pareja íntegra,
que no tenga problemas, porque a veces esta parte de la sexualidad en una pareja pues puede ocasionar algunas situaciones de conflicto, de estrés, y hay problemas que se pueden ir desenvolviendo poco a poco, y sería muy importante que se pudieran tratar. Mario Alberto Coronado Magdaleno, salud y excelente tema. Gracias, Mario Alberto. ¿Algo más que nos quieras decir? Un comentario para resumir esto y darle las gracias. Que nuevamente, cuando estamos hablando de dispositivos basados en energía láser, radiofrecuencias, hay centros especializados. Digamos que yo tengo un láser CO2, ¿me hace un centro especializado? No me lo hace. Necesitas varias tecnologías para poder decir que es un centro especializado de referencia. Nosotros tenemos esto y realmente tenemos la oportunidad de que muchos ginecólogos nos refieran a sus pacientes para los tratamientos oportunos y los regresamos. Nuevamente, si tienes un CO2, un láser CO2 o un láser híbrido, hay que hacer justo lo que podemos hacer. Si con este equipo puedo hacer lesiones, condilomas, lesiones de bajo o alto grado, como lo habíamos hecho anteriormente, incontinencia leve, moderada, dolor en el vestíbulo, en la entrada de la vagina, bienvenido. Pero para otras cuestiones sí hay que referirlo a un centro especializado para esta situación. Nuevamente, los equipos, que sean equipos que tengan aval de COFEPRIS. Si me traen un equipo chino, que la gran mayoría de los equipos son chinos, y no tiene un aval de COFEPRIS, y verdaderamente no pongan su salud ni gasten su dinero. Qué bueno que mencionas. La empresa GineSculpt Láser Monterrey. GineSculpt Láser Monterrey nace en 2017 justamente para englobar todas esas patologías y no nada más quedarnos con un láser CO2, sino traer las mejores tecnologías del mundo, avaladas nuevamente por COFEPRIS, y nos llevó tiempo tener esta expertise para ofrecerlos a los pacientes la mejor tecnología que pueden encontrar en Milán, en Barcelona, en Nueva York, en Boston, verla aquí en Monterrey. Y no nada más soy yo, hay más centros especializados en esto. ¿Cuántas personas están en GineSculpt? Okay. En el paciente, nosotros somos 3 enfermeras y soy yo como médico. La gran mayoría de los procedimientos íntimos lo realizan las enfermeras. Ya ni siquiera tengo que estar presente con ellos. Son enfermeras especializadas que se han ido a entrenarse para el manejo de la radiofrecuencia. Los láseres sí son de uso del médico, pero las radiofrecuencias son procedimientos, obvio, por la zona íntima, mientras es más cómodo para una mujer que otra mujer le da un tratamiento que es un tratamiento rutinario, cómodo, agradable, y que vemos resultados inmediatos. Una paciente que se somete a una radiofrecuencia se va con un resultado inmediatamente, a diferencia de una paciente que se ve con un láser que sí lleva su tiempo en ver los resultados. Pues aquí lo tienen, ya están informados. GineSculpt Monterrey se encuentra... Estamos en el edificio Alterna, que está en la calle Miguel Hidalgo, número 1910, en el 7º piso, que tenemos una vista espectacular, pero sobre todo tenemos todas las tecnologías para la atención de nuestros pacientes. Fíjense, entonces ya están aquí por Hidalgo, en el edificio Alterna, para que todos estén ustedes comunicados. Tus teléfonos vienen siendo el 81 83 33 33 39. Todos los 33. El 81 25 82, que es un WhatsApp, con 92 36. Correcto. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, ¿por qué no? Dense la vuelta, búsquenlo en redes sociales también, como tus redes sociales, tienes Facebook, Instagram, como GineSculpt Láser. Correcto. GineSculpt Láser Monterrey. Entonces, MTY en Monterrey. Están invitados para todas estas pacientes, todas las mujeres que quieran tener una información más profunda sobre alguna patología, alguna enfermedad que tengan de su parte íntima. ¿Por qué no? Contacten al doctor Juan Carlos Sánchez y van a ver que esto va a tener una resolución muy importante. Les agradezco el estar conectados con nosotros. La directora, la conductora, nuestra... Se me fue. La responsable del programa, Noemí Delia Álvarez. No, es que es la productora. La productora Noemí Delia Álvarez. En el audio control, Fernando García Guerrero. En las cámaras, Alex Rivera y Eber Alaniz. ¿Sí? Un servidor, Roberto Córdoba, y el doctor Juan Carlos Sánchez Velasco. Nos despedimos de ustedes y espero que se conecten y nos den un like en YouTube, porque queremos llegar a pertenecer a YouTube Health. Entonces, ayúdanos, porque esto va a ser una información muy especializada en salud. Te espero que te conectes y nos vemos aquí el próximo martes. Hasta pronto.
Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.